Buenas tardes, ¿cómo están? Buenas tardes, profe. Bien. Buenas tardes. Estamos poquitos todavía, parece. Sí, tres recién. Bueno, base teórica del currículum y sus componentes básicos vamos a desarrollar en un total de 40 horas lo- los días lunes y martes. La parte sincrónica vamos a tener los lunes en este horario 18 horas. Entonces voy a mostrar enseguida lo que es la guía didáctica. Las tres primeras clases tendrán su evaluación, que vamos a llamar la evaluación de proceso, y la cuarta clase va a contener el contenido para la evaluación final. Realmente breve, y vamos a aprovechar al máximo también como usted está en su proceso, también en eso que se llama didáctica superior universitaria. Bueno, esta es la guía didáctica que vamos a compartir entonces. Un ratito, ahí. ¿Me confirman si pueden visualizar? Sí, profe, se ve. Bueno, Se ve, profe. está bien. Entonces, mi nombre es Roberto Machuca Campos. Como le decía, los lunes vamos a tener la sincrónica en este horario. En total, 4 encuentros. Y a partir del día miércoles estará habilitada también, que vamos a ver enseguida en nuestro cronograma de trabajo, la parte evaluativa. Este es nuestra guía didáctica. Grupo 1, 2024.
Esta es la fundamentación, objetivos y las unidades temáticas. La unidad 1 vamos a trabajar sobre aproximaciones al currículo y su base teórica. La unidad 2, el currículo. La unidad 3, diseño y modelos curriculares. La unidad 4, el rol del docente en la educación superior. Todos esos son los contenidos que vamos a trabajar en los 4 lunes que vamos a encontrarnos. Este es brevemente mi semblanza. Admitir a más personas. Cuando a usted le llega a su correo el enlace, tienen que poder ingresar directamente. Es el filtro que utilizamos también. Si no le llegó, entonces también me pueden mencionar y vamos a enviarle nuevamente. Tienen que aceptar, entonces ahí ya queda en el calendario para que puedan utilizar. Y también le va a notificar el mismo enlace para los 4 encuentros. Bueno, yo soy licenciado en Educación, en Letras y en Filosofía por la Facultad de Filosofía, por supuesto en diferentes momentos, ¿verdad? 2001, 2012, 2018. También didáctica, así como ustedes están haciendo ahora, lo hice en el 2017. La maestría defendí en el 2020 y ahora estoy haciendo el doctorado segundo año, ya en la parte final. Después enseño algunas asignaturas que también de grado en la misma Facultad de Filosofía. Entonces eso para que también me conozcan un poquito. La metodología, ustedes ya saben, vamos a usar esta plataforma. Los trabajos van a ser individuales, cuestionarios de 20 puntos, 3 trabajos de proceso y un trabajo final, el llamado examen final. Saben también ustedes la ponderada, 40% para proceso y 60% para producto. Entonces, las fechas, hoy estamos iniciando 26 de agosto, hasta el 1 de septiembre vamos a trabajar educación. O sea que esto incluye la parte sincrónica y la parte de lectura que ustedes van a realizar para poder completar su cuestionario 1. Que también vamos a decir enseguida la vigencia en que va a estar abierta la tarea o el cuestionario abierto. La parte 2, el currículo, el 2 de septiembre hasta el 9 de septiembre. Ahí vamos a trabajar el currículo. Fecha 9 al 16, unidad 3, diseños y modelos curriculares. Y la fecha 16 al 17, unidad 4. La fecha 17 de septiembre, según un cronograma de la coordinación, es la primera evaluación final y el 1 de octubre es la segunda evaluación final. Después tenemos la referencia, la bibliografía, que también ya está todo. O sea, yo voy a ir poniendo en la plataforma lo que vamos a utilizar directamente por cada unidad. ¿Alguna consulta sobre la guía didáctica? No, profe, ninguna. Está bien, cuestión de revisar y recordar, ¿verdad? Lo más importante. Lo más importante entonces es cumplir también con el proceso. Tratar de que ustedes puedan entregar a tiempo. Justamente hay un periodo que tenemos que cumplir. Fíjense que acá tenemos nuestra página, nuestra plataforma, la guía didáctica, cuando hay aviso, si ustedes quieren escribir también algún mensaje de consulta. El enlace ya es permanente los lunes, 18 horas, que también ustedes tienen su correo.
foro de presentación si quieren también responder. Yo escribí la parte que ya le presenté. Entonces, si alguien quiere presentarse, no hay ningún problema. Y la unidad 1. Tenemos, esta parte va a ir la grabación de la clase 1, de esta clase. Este es lo que vamos a compartir hoy. Son los materiales que vamos a compartir. Estos dos últimos no, solamente le pongo como anticipo, que no hace falta que profundicen ustedes esto para esta unidad. O sea que para esta unidad, estos dos últimos no se tienen en cuenta para la evaluación. Y la tarea de la unidad, que esta, se va a habilitar el 28 de agosto, 0:30 horas, o sea que medianoche casi. Tenemos libre para la lectura, para las personas que quieran ya responder, entonces entre esta noche, mañana y 0:30 del 28 ya está habilitado el cuestionario. Hasta el sábado 31, hasta casi medianoche otra vez. Un solo intento, entonces hay que atender un poco. Tienen suficiente tiempo para 20 indicadores, 2 horas completas. Es también porque incluye un poco de búsqueda a veces. Pero en ese sentido al menos más que suficiente para completar como corresponde. A ver, consulta sobre la actividad de proceso. Buenas noches, profe. Buenas noches. Profe, una vez que esté abierta este cuestionario, Ujú. ¿cuántas horas va a estar? 2 horas ustedes disponen para completar, pero tendrán un solo intento. Ok, profe. Gracias. Sin problema. Lo único que no tiene que hacerlo es abrir sábado 31 a las 11, por ejemplo, y quieren rendir 2 horas. No le va a permitir más. Solamente va a quedar 55 minutos. O sea, en el tiempo también establecido es importante que puedan cumplir. Y son 20 puntos. Y si ustedes dejan de hacer uno, ya están en el límite de no aprobar, porque si hacen 20-20 de los dos siguientes, sí van a aprobar, porque si hacemos el cálculo, 36 necesitan ustedes para una calificación 2 de 60 puntos para el proceso. Eso en caso que no puedan realizar. Por eso hay diferentes días, diferentes momentos, de noche, de mañana, de tarde y sábado otra vez para la gente que tiene, porque siempre hay diferentes tipos de disponibilidad. Entonces también por la experiencia que yo tengo con los diferentes grupos, ahora ya trato de unificar así para que no se pida prórroga ni nada por el estilo, sino ya adecuar a potenciales intereses que ustedes tendrían en completar un cuestionario de proceso. Esa es la idea al menos. Si hay dificultad que muchas veces no... por ejemplo, ustedes están en su cuestionario, se corta la energía eléctrica, por ejemplo, en esos casos sí se entiende. Y también hay forma de comprobar los inconvenientes. Entonces, en esos casos es algo involuntario. Se va a entender y no sé si la delegada ya está en la clase ahora. Sí, profe, acá estoy. Sí, Carmiña, gracias. En ese caso, lo que nosotros vamos a hacer para no hacer de a uno, los inconvenientes por unidad, vamos a reportar los lunes. Por ejemplo, hubo 3 personas que no pudo realizar su trabajo por no sé, algún motivo. Entonces ustedes van a reportar a la delegada y la delegada
con su voluntad, tengo entendido, profesor delegado, ¿verdad? Me va a informar los días lunes para que yo le pueda habilitar ya en un tiempo mucho más breve, ¿verdad? De la recuperación, que sería antes del inicio del el siguiente cuestionario. Por ejemplo, estaría habilitado martes. ¿Se entiende? Sí, profe, se entiende. Muchas gracias. Bueno, entonces la intención de que la comunicación sea clara, efectiva, acá no hay nada para tener miedo, son contenidos eh, conocidos por ustedes, es para cumplir con el proceso, que también siempre es importante considerar. Bueno, el anterior, vamos a mirar la presentación. Bien, algunas reflexiones para iniciar. ¿A qué llamamos educación? ¿En qué radica la importancia de la educación? ¿Qué tipo de educación conoces? ¿Cuáles son los pilares de la educación establecidos por la UNESCO? ¿Cuáles son los niveles educativos en el Paraguay? ¿Cuál es tu idea del currículum o currículum? Eh, es lo mismo decir currículum o currículum, solamente diferente idioma. ¿Cuáles son los conceptos relacionados al currículum? Si miran un ratito y en la medida de su voluntad me pueden responder, por favor. No hace falta que sean dos, sino solamente una pregunta que ustedes toman, pueden responder. Porque nuestra base en la clase de hoy al menos va a ser educación. Sin educación nosotros no podemos hablar de currículum. A ver qué pregunta le parece que tiene la respuesta. Te puedo responder los pilares de la educación, por ejemplo, profe. Adelante. No sé nomás si me acuerdo de todas. No hay problema. Sería aprender a aprender, aprender a conocer, aprender a ser y aprender a convivir juntos. Sí, está muy bien. Lo importante es tener la idea de hacia dónde está orientado. Y enseguida vamos a verificar también cuáles son. Lo dijiste casi todo. A ver, otra respuesta que tengan. Educación, por ejemplo, ¿qué es educación? Niveles de educación, ahí está escribiendo Fernando. EEB, enseñanza media y educación superior. Sí, faltaría la parte inicial, que está debajo de EEB. Pero está muy bien. Son aproximaciones, porque el conocimiento hoy es aproximación. No podemos decir, bueno, que una persona tiene la seguridad total en cuanto a la respuesta, sino tenemos que construir y en forma conjunta, en forma solidaria, el conocimiento. Así como ustedes se están preparando para enseñar en la educación superior, es un espacio donde los estudiantes ya tienen otro nivel, tienen otra formación y mucho se aprende de una clase cuando al menos los estudiantes están convencidos y se van para compartir experiencia. Porque la enseñanza-aprendizaje es compartir experiencia.
Está la parte emocional, está la parte didáctica, está la parte de conocimiento. Así que muchos factores influyen, no solamente obtener el título y ya estoy para enseñar. Lo que usted ya tiene, lo más importante es el conocimiento, porque la base y el requisito, por ejemplo, para estudiar didáctica superior universitaria es tener un título de grado. Eso es lo más importante, porque ustedes solamente están buscando una habilitación para poder postularse cuando haya oportunidad entonces para enseñar en educación superior. Muchos lo están haciendo seguro ya y es como que está en deuda o le exigen, también por eso estudia didáctica superior universitaria, que es muy importante. Y eso no va a cambiar lo que significa la educación, por ejemplo. La educación tampoco tiene una sola definición. Vamos a ver enseguida un documento. Tiene muchísimas definiciones. Depende de la época, de la política, la filosofía de la educación. Siempre apunta hacia eh, el mejoramiento del ser humano en sus condiciones o en todas sus dimensiones. Por eso, en algunos casos se dice que la educación es la formación integral del ser humano. Es un gran compromiso cuando decimos formación integral, porque significa que estamos formando al ser humano en su totalidad. Y nosotros somos seres perfectibles, somos seres de una educación permanente. ¿Cuándo termina todo esto? Cuando uno cree que ya sabe todo. ¿Sí? Eh, el problema se va a presentar cuando uno cree que ya sabe todo. Eh, si yo creo que puedo aprender todavía, entonces es un aspecto muy positivo. A ver, educación puede ser el proceso de desarrollo intelectual en base a experiencias significativas. Cecilia, muy bien Cecilia. Así es, hay una diversidad de definiciones. También depende mucho cómo uno se siente cuando está en proceso de formación. Muchas veces la formación no es sinónimo de educación. La educación tiene que tener un impacto personal y por supuesto un impacto social, porque al ser educado uno también va a tener influencia en los demás. Y hay que entender que nuestra educación tiene que tener también un carácter social. O sea que en vano yo voy a pretender, por ejemplo, formarme en postdoctorado y soy egoísta. Entonces no tiene ningún sentido. ¿Por qué? Porque para que uno pueda compartir. Y la educación, el que posee tiene que ser humilde. Si por ahí uno cree que sabe y con eso ya se vuelve soberbio, es un desperdicio porque no va a poder compartir con los demás. Tampoco lo contrario, achicarse demasiado, sino posicionarse de acuerdo a lo que uno vale como persona y más todavía como persona educada. Y ese espíritu nosotros tenemos que cultivar en nuestros estudiantes universitarios, especialmente lo que se inicia en el primer curso. Hay que recordar que ellos egresaron recién del bachillerato. Y si ustedes se van a enseñar en un colegio, y si enseñan en colegio, saben las dificultades que podemos encontrar, especialmente la parte de interpretación. Entonces, hay que ser tolerante, hay que practicar el entendimiento, la comprensión en cuanto a las condiciones en las que pueden encontrarse la diversidad también dentro de una clase. Bueno, entonces este motivo de reflexión y acá tenemos un documento, el concepto de educación. Lo que se agrupa de esa manera y están las definiciones. En este van a encontrar muchísimas definiciones. Por ejemplo, Aristóteles nos dice, la educación consiste en dirigir los sentimientos de placer y dolor hacia el orden ético.
Eh, si ustedes conocen un poco a Aristóteles, van a encontrar lo que la educación o la formación eudemonista, o sea, que la felicidad, por ejemplo, es muy importante, pero hay que ver también, según los clásicos, en qué consistía esa felicidad. Hoy día, pues, también si nosotros decimos que la educación orienta al ser humano hacia su felicidad, tenemos que redefinir lo mismo. Entonces, es también importante. Acevedo nos dice la educación es un proceso de transmisión de las tradiciones o de la cultura de un grupo, de una generación a otra, porque el, la idea que permanezca, cuando se trata de cultura, cuando se trata de identidad, entonces la educación es es la parte señalada, la parte indicada para que ayude a que pueda ocurrir eso. Tenemos también una definición así un poquito más larga de Rufino Blanco. Educación es evolución racionalmente conducida de las facultades específicas del hombre para su perfección y para la formación del carácter, preparándole para la vida individual y social a fin de conseguir la mayor felicidad posible. Fíjense, tantos elementos hay acá en esta definición. Por ejemplo, las facultades, la racionalidad, la perfección, la formación del carácter, la preparación, tanto individual como social. Y lo que dijimos, la parte más importante, la felicidad. Porque es imposible encontrar, por ejemplo, una persona que no quiera ser feliz. Y si la educación me permite, por lo menos en un sentido, me muestra una señal de que a través de la misma uno puede conducirse hacia la felicidad, entonces ese es el camino. ¿Y en qué sentido? Porque la educación libera. Eh, no podemos pensar en la esclavitud, por ejemplo, ser feliz o ser felices. Pero siendo libres sí podemos ser felices. Entonces, mediante la educación, uno puede emanciparse por completo. No estamos diciendo bajo el yugo de los demás, sino emanciparse significa hemos vencido la ignorancia. Pero cuidado con la soberbia. Cuando uno cree saberlo y en realidad no es así. O sea que la educación, cuando hablamos en términos integrales, entonces va a pasar por los valores, por el conocimiento, el hecho de la consideración de la existencia de los demás, los aportes, el modelo de impacto que tiene que generar también a partir de lo que representa su vinculación en la sociedad. Que no es poca cosa hoy, porque la vida académica en cuanto a la educación superior exige mucho hoy, ¿verdad? Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros que estamos en la educación superior? Y tenemos que ser coherentes. Ustedes pueden pensarlo, cuáles son sus prioridades y pensar si esas prioridades coinciden con lo que yo quiero ser o lo que la gente dice que yo soy cuando estoy estudiando un posgrado. Entonces, esa coherencia es lo que es difícil a veces mantener, y pueden hacer la prueba ustedes cuando tienen tiempo libre. ¿A qué se dedican? Porque si para nosotros es importante nuestra formación, cuando tenemos tiempo libre, tenemos que priorizar la lectura, por ejemplo. Tengo que priorizar la parte en la que yo soy un poco débil. Entonces, eso es fundamental. El saber concebir nuestra realidad y a partir de esa realidad, entonces, eh, saber ubicar, saber posicionar las actividades en forma cotidiana. Y así uno se va a ir construyendo. En realidad tiene muchísimas definiciones este documento. Ustedes tendrán que
visualizar, hacer un repaso, porque gran parte también sale en el cuestionario. El cuestionario en realidad es corto, solamente tiene 20 ítems, pero una pista le doy. Yo podría ponerlo la definición de Bell. Educar consiste en transmitir los modelos por los cuales el mundo es explicable y ustedes eligen a quién corresponde esto. Y le puedo poner las opciones, los nombres, ¿no? O puedo poner lo que Conte definió la educación como que es el influjo consciente y continuo sobre la juventud dúctil con el propósito de formarla. Y ahí, por ejemplo, ustedes van a decirme que no es cierto, entonces van a marcar falso. Y cuando marcan falso, no hace falta justificar porque es solamente dicotómica, es falso o verdadero, punto. ¿Verdad? O sea, alguna pista así que también yo les adelanto para que puedan leer. Es importante no apresurarse. Hay una gran diferencia entre lo que leen el material en forma detenida y después hace el cuestionario. Que no abran el cuestionario y al mismo tiempo traten de buscar la respuesta. No estamos diciendo lo que... No, hay que mirar los documentos para hacer el cuestionario, porque en realidad está diseñado para hacer de esa manera, porque es un control de lectura y también un control de atención. Dante nos define el objeto de la educación es asegurar al hombre la eternidad. Debes nos dice la educación no crea al hombre, le ayuda a crearse a sí mismo. John Dewey, eso conocido. La educación es la suma total de procesos por medio de los cuales una comunidad o un grupo social pequeño o grande transmite su capacidad adquirida y su propósito con el fin de asegurar la continuidad de su propia existencia y desarrollo. Y así. Dilthey, está Durkheim, Froebel, García Oz, González Álvarez. Por ejemplo, García Oz, la educación es el perfeccionamiento intencional de las potencias específicamente humanas. Porque se cree también que solamente el ser humano puede ser educado o es un ser educable. Tiene las potencias para la educación y hay otra situación importante que es la intención. Hay veces que hay intención pero no hay posibilidad. Pero finalmente el que se posiciona en este ámbito del ser educable es el ser humano. Por eso podemos también decir que somos los únicos seres educables. No significa que vamos a ser educados. Porque la educación, si somos todos educados, eso tiene que generar lo que se llama el capital social. Y el capital social genera lo que se llama el grado de confianza. Porque si todos somos educados, entonces hay confianza. Por ejemplo, en Paraguay, ¿por qué hay corrupción? Y hay que buscar las causas reales. Puede haber varios motivos, pero una de las causas principales puede ser la educación. Porque no es la educación del que sube como gobernante. Ahí pues la cuestión ética sí se puede discutir. Pero la educación del gobernado que no tiene la capacidad para exigir. No tiene la capacidad para elegir. Porque en un país así como Singapur, por ejemplo, no hay intenciones, por ejemplo, de engatusar, de engañar al otro, porque el otro no se dejaría engañar porque está educado. Y en nuestro país ocurre eso, las intenciones políticas muchas veces no se aprovechan de la ignorancia de los demás. Y también de propósito se puede no enseñar para que el otro nunca entienda y nunca sepa elegir o por lo menos elija lo que le conviene a los gobernantes de turno. Entonces la educación también puede ser un vehículo que le cambiamos el contenido porque va a ser una domesticación. Y la domesticación significa que el otro ser a mí me controla.
Y la educación tiene que ser la emancipación total. O sea que un ser libre. Libre no en forma física, sino en su forma de pensar. Que no hay que confundir con falta de respeto. No hay que confundir, por ejemplo, con revolución. Revolución no hay que entender como tirar piedra al otro. La revolución va a significar solamente una manera distinta de pensar. Y cuando yo necesito pensar diferente, cuando estamos en un proceso que hace que estemos sumidos en la pobreza, en la ignorancia, en cualquiera de sus sentidos. La pobreza no solamente material, sino la pobreza cultural, la pobreza en cuanto a las pretensiones que tenemos, los gustos que tenemos, el, el uso de nuestro tiempo libre. Entonces, hay que ir reorientando si nosotros hemos elegido el camino de la educación. Y la educación superior tiene que ser bastante exigente. O sea que tiene que ser difícil enseñar en la educación superior. ¿Y qué usted entiende cuando yo le digo que tiene que ser difícil enseñar educación superior? A ver, ¿alguna opinión? O sea, no tiene que ser un trabajo Que, práctico. Daniel, que no tiene que ser para cualquiera, profesor. sí, No cualquiera que agarre nomás pueda formar al otro, sino que alguien bien formado y bien educado en ese sentido, ¿verdad? sí. Así mismo, acá tenemos educación, Cecilia, educación puede ser el proceso de desarrollo intelectual en base a diferencias significativas, ya está. El alumnado es distinto para mantener la calidad, ¿cierto? Entonces tiene que ser muy exigente. ¿Y quién exige? O sea, a mí no me exige el estudiante, yo me tengo que autoexigir. Y quizás gane mucho, incluso enemigo, ¿verdad? Porque mi prioridad, por ejemplo, si alguien me invita, por ejemplo, a salir, como yo salía antes, entonces le puedo decir ya un sábado, por ejemplo, hoy no puedo porque tengo que terminar de leer este libro, porque la otra semana tengo clase. Y mi clase tiene que ser con clase, ¿verdad? El- y es una cuestión de respeto a mí mismo y a mi grupo de estudiantes. Y no hay secreto acá. Solamente hay que investigar. Hay que preguntar lo que uno no sabe. Hay que compartir experiencia. No hay otro camino. Ahora, ¿quiénes son los que se van a quedar atrás? Lo que creen saber y los que son celosos de lo poco que cree saberlo. Que finalmente va a ser un engaño porque no cumple con la característica de que la educación tiene que tener un carácter social. Pues si yo no estoy en condiciones de compartir, entonces, ¿para qué yo quiero saber? No es, por ejemplo, coleccionar títulos y llenar el lugar en las paredes. ¿A quién le sirve eso? Está bien por un orgullo personal, pero eso yo tengo que demostrar en el campo de mis situaciones laborales, en forma cotidiana. Y si eso no tiene un impacto en los grupos con quien yo comparto, entonces ¿para qué yo quiero estudiar? No es para acumular cartones, no es porque es fácil estudiar en forma virtual, no porque no es caro, por eso yo me inscribo y sigo, sino tiene que haber una convicción y tiene que haber una intención clara en aportar con mi conocimiento, con mi trabajo, especialmente con los jóvenes que van a tener o depositar su confianza en una carrera dentro de una universidad donde a mí me van a contratar o donde yo voy a concursar. O sea que el compromiso es importante, pensar y tenemos que asumir. Esto ustedes pueden leer y van a entender también que la educación
no tiene solamente una definición, sino demasiadas definiciones. Y con una de ellas ustedes también pueden identificarse. En cuanto a los pilares, que ya se había adelantado también, 5 pilares de la educación, tenemos acá, este en realidad llama 5 pilares. En principio eran 4 pilares. Acá en Paraguay también se agregó uno más, que es aprender a emprender. Y la UNESCO, allá por la década de los 90, con un pensador llamado Jacques Delors, en un libro que se llama La educación encierra un tesoro, ha postulado 4 pilares: aprender a conocer, aprender a hacer, aprender a vivir juntos y aprender a ser. Ya una cuestión ontológica, el hecho de ser persona, por ejemplo. Y ser persona significa eh, poseer valores, prácticas. Y eso no hay que entenderlo como un principio religioso, sino simplemente cuando a mí me interesa el otro. Y a mí me tiene que interesar el otro para ser docente. Eso sí, categórico. Y también se agregó aprender a transformarse. O transformar también. Acá está detallado. Aprender a conocer. Y contiene la adquisición de valores. Construcción del conocimiento personal. Uso del pensamiento crítico. Conciencia sobre su entorno. Aprender a hacer. Poner en práctica el conocimiento adquirido. Interpretar y reaccionar a situaciones repetidas o de la vida diaria. Innovar o actuar de forma creativa para obtener mejores resultados. Aprender a vivir juntos. Esa tarea es difícil. Cuando nosotros vamos a imponer nuestras reglas, sí, es fácil convivir. Pero cuando el otro va también imponer sus reglas, entonces es difícil. Y generalmente nosotros con lo que estamos de acuerdo decimos que está bien. Y con lo que nosotros no estamos de acuerdo, no está bien. Entonces tenemos que aprender también a separar los intereses de las situaciones que son reales, de carácter objetivo. Y tenemos que aprender a ser. Entonces, deberá actuar con responsabilidad personal dentro de los parámetros sociales, justamente el tema de los valores. Mostrará interés en adquirir nuevos conocimientos, descubriendo y experimentando con el entorno, incluso superando su propio conocimiento. Porque esa es la tarea nuestra de todos los días. Superar nuestra condición. Yo tengo que ser un poco más de lo que he sido hoy a las 18 horas. Casi 19 horas, entonces algo más yo tengo que hacer. Algo entendí, o algo por lo menos en mi cabeza puse como idea y en silencio voy a ejecutar. Aprender a transformar, porque justamente eso es lo que tenemos que vincular también. Si no vamos a ejercer ninguna acción positiva a partir de lo que nosotros hagamos en forma diaria, entonces no tiene mucho sentido. O sea que el hecho de planificar una clase, el hecho de estar en una clase y a veces cuando ya termine la clase, entonces tengo que autoevaluarme qué yo he hecho hoy, como estudiante, como docente. Y que siempre hay un momento que también tenemos que pensarlo, lo que se llama plan de mejoras. Y ese plan de mejora entonces es el espacio para que también uno pueda recapacitar y volver a poner en una situación de demostración también de su conocimiento, de su compartir, de su capacidad en cuanto a la intención de generar, por ejemplo, una transformación positiva. Entonces esto es muy importante. No hace falta que ustedes enseñen, pero
son los pilares de la educación según la UNESCO. Acá también a la derecha hay otros elementos que ustedes puedan buscar. Y en realidad es muy fácil encontrar hoy la información. No es ningún descubrimiento que yo les muestre esto, pero es muy importante también saber elegir qué tipo de lectura vamos a realizar. Después tenemos este ya se cumplió. Hace como 10 años era una gran novedad el Plan Nacional de Educación 2024. ¿Por qué le muestro? Porque fíjense, 2009. Porque ustedes ya están en una etapa de análisis de la realidad socioeducativa. Entonces, aunque nadie le pregunte, es importante que ustedes tengan una opinión acerca de la educación paraguaya en esta era. No somos sociólogos, no somos pedagogos, pero somos personas que estamos enseñando en educación superior, o por lo menos nos estamos preparando para enseñar educación superior. Entonces yo tengo que tener la idea clara de de los contenidos más importantes que se conversan en la educación superior. Y muchísimas cosas son lo que a ustedes no se les va a enseñar. Pero es muy importante que ustedes sean proactivos y proactivas en buscar las informaciones para que de manera paralela a su clase también puedan ir haciendo los comentarios en su clase a los estudiantes. O si sale un tema de interés, entonces también ustedes puedan vincularse, relacionarse y seguir en las pautas que por ahí algún estudiante muy formado aparece en su clase y le puede enseñar también cómo se piensa. O sea que ustedes en ningún sentido van a sentirse pues, en segundo plano cuando son docentes. Pero es importante saber encaminar una conversación. Pero una conversación ya académica. La manera más práctica hoy es la lectura de los artículos, porque los libros son un poco extensos y no habría tiempo de leer mucho, ¿verdad? En educación superior, la exigencia de lectura, por ejemplo, en una maestría, por decirlo, son de 600 páginas por semana. En un doctorado, 900 páginas por semana. Pero ¿para quiénes se hace esos cálculos? Para la gente que solamente estudia. Nosotros, nuestra realidad es diferente, pero no por eso yo voy a renunciar a la lectura, porque la mayoría trabaja y en el tiempo que le queda estudia. Y a veces esa energía que le queda para estudiar ya es mínima. Entonces no es lo mismo dormir bien, levantarse a las 7 y empezar a estudiar desde las 8 sin mucha preocupación. Entonces no es así. Nuestra preocupación se va hacia el trabajo primero, después la salida del trabajo y después recién podemos conectarnos. La mayoría, ¿verdad? Y estamos hablando de una educación a distancia. ¿Se imagina ustedes cuando es presencial, donde uno tiene que irse de un lugar a otro? Y ya llega luego tarde, ya comenzó la clase, ya se aprovecha poco. Entonces, yo le estoy diciendo desde la óptica del estudiante, ¿verdad? Y ahora también usted tiene que acostumbrarse a pensar como un docente. ¿En quién especialmente? En quienes tendrán la dificultad, por ejemplo, de llegar a su clase. O sea que no podemos ser totalmente intolerantes. Podemos poner reglas, pero reglas así de carácter racional. No hacerse el muy entendido en el tema y quienes llegan 18-1 ya no entran en mi clase, ¿verdad? O mi examen es difícil, conmigo nadie pasa. Ese tipo de comentarios, por ejemplo, ya no corresponde a esta época. O sea que tenemos que hacer acuerdos con nuestros estudiantes. Si yo me doy cuenta que está llegando tarde, entonces le pido una constancia de trabajo o le pregunto por qué está llegando tarde. Y porque también la educación produce un fenómeno que se llama la selección natural.
El que va a ser con mucha dificultad, y el que no va a hacer, aunque no tenga ninguna dificultad, no va a avanzar. Solamente son comentarios que le... Entonces, este es un documento que ya debería de evaluarse, porque ya estamos ya más de la mitad del 2024 otra vez. Y si usted mira los objetivos, por ejemplo, que tendrían que cumplirse en esta era, entonces ahí vamos a encontrar. Tenemos también la ley 1264 General de Educación. Este tiene también muchos artículos que son importantes, que ustedes pueden revisar, y algunos puntos que vamos a tomar como parte de este. Por ejemplo, los fines, no confundir con principio. Por ejemplo, este principio, acá están fines. Entonces yo, por ejemplo, le puedo poner uno de los fines de la educación, de la ley 1264 de educación, y pongo un principio. Por ejemplo, el respeto a todas las culturas. Entonces ustedes ya saben que es falso, porque lo que puse ahí no es un fin, es un principio. Explica el efecto de la ley, los responsables de la educación, el Estado, la familia, la comunidad. El alumno es el sujeto principal del proceso de aprendizaje. Podía ser un distractor, ¿verdad? Porque podía ser también el docente. Pero según la ley es el alumno, el estudiante. La política educativa, la calidad de la educación y su evaluación, y la descripción general, que es importante, ¿verdad? El sistema educativo nacional incluye la educación de régimen general, la educación de régimen especial y otras modalidades de atención educativa. La educación de régimen general puede ser formal, no formal y refleja. Pregunta de examen. General. Puede ser formal, no formal, refleja. Lo que se sigue en las escuelas, colegios, universidades se llama educación formal. Y acá vuelvo a dividir. Que la educación formal se estructura en 3 niveles. Primer nivel comprenderá la educación inicial y la educación escolar básica. El segundo nivel, la educación media. Y el tercer nivel, la educación superior. O sea que hay 3 niveles según nuestra ley. La educación formal se divide en 3 niveles. Nosotros estamos ahora hablando en educación superior. Y educación superior, posgrado, ustedes están. Y acá vuelve a dividir en educación inicial, la educación escolar básica, comprende 9 grados y es obligatoria. Será gratuita en las escuelas públicas de gestión oficial, con la inclusión del preescolar. Por eso que antes se decían los 9 años más preescolar son 10. Y acá hablábamos de la gratuidad, se extenderá progresivamente a los programas de complemento nutricional. La gratuidad puede ser ampliada a otros niveles, instituciones o sujetos atendiendo los recursos presupuestarios. Y esta ley ya existe también desde el 2010. Este ya es del 98. Y 12 años después, entonces también se va a establecer la gratuidad, que le voy a mostrar enseguida. Y mayormente eso es lo que vamos a tratar de esta ley. Y la ley que le mencioné recién, que habla de la gratuidad de la educación inicial y de la educación media. ¿Por qué menciona solamente la educación inicial y la educación media esta ley 4088 del 2010? ¿Por qué? Porque la educación escolar básica, primero, segundo y tercer ciclo, ya estaba en forma gratuita. Más el preescolar que hemos visto en la ley ya promulgada en el año 98. Y esta ley es del 2010. Fíjense, 13 de septiembre de 2010, fecha de promulgación.
Y a partir de ahí entonces establece la gratuidad de la educación inicial y la educación media. No se confundan. Por ejemplo, si yo le pongo como falso verdadero que la ley 4088 establece la gratuidad de la educación paraguaya en todos sus niveles, va a ser falso. Porque solamente es nivel inicial y educación media. Lo que significa que antes del 2010 la educación inicial y la educación media no era obligatoria ni gratuita. Por lo menos gratuita no era. Se podía hablar de obligatoriedad, pero no. ¿Se entiende? Sí, profe. Es importante, eso vale un punto si es que se entendió bien, ¿verdad? Bien, y eso es lo que yo preparé para compartir con ustedes esta primera clase. Y si tienen alguna consulta, vamos a escuchar algún comentario. Todo esto está en la plataforma, en la unidad 1. Entonces, repasando, ustedes desde el 28, 0:30, o sea que solamente un día libre tiene porque casi medianoche ya comienza miércoles 28. Y a partir de ahí, las personas que tienen tiempo y ya leyó toda esta noche, mañana, ya puede rendir, sin problema. Ahora, lo que ustedes no van a poder todavía visualizar sus resultados antes del sábado, porque está programado que cuando todos entreguen recién, van a poder saber su calificación. No se asusten si por ahí ya rindieron hace 2 días y no le aparece todavía su puntaje. El sábado a las 23, no sé si cuando puse 55 o 59, pero a partir de las 12 de la noche ya van a poder visualizar. ¿Está bien? Entonces, esperando que no he sido ambiguo, podemos decir que ya hemos cumplido con esta primera clase. No veo la cantidad de conectados de acuerdo a lo que yo tengo en la lista, pero eso vamos a ir viendo también cómo se maneja. No hace falta que ustedes pues lo pongan en su asistencia, yo tengo en forma automática. Si eso es un inconveniente, entonces también está ya todo grabado. Como también la clase grabada, o sea, la grabación de la clase voy a subir en el espacio correspondiente. Muchísimas gracias por la atención y vamos a reencontrarnos entonces el siguiente lunes, el mismo horario. Conéctense ya directamente con su enlace que está en el correo, por favor. Ok, profe, muchas gracias. Muchísimas gracias. Gracias, profe. Gracias. Gracias, profe. Buenas noches. Gracias. Buenas noches, gracias. Buenas noches.